buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. El proyecto Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos, Actores, Instituciones y Proyectos Editoriales a cargo de la doctora Isabel Castillo les da la más cordial bienvenida. También les vamos a dar la bienvenida a las expositoras del día de hoy. Tenemos con nosotros a Melanie López Zavala. Ella es egresada de la licenciatura de Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha diseñado e impartido talleres de salud mental para la prevención del suicidio en distintas instituciones y proyectos de la Facultad de Medicina, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, del Festival de Resonancia 2030 y también del Bootcamp Aurora Youth. De igual manera, colaboró como especialista en el diseño del curso autogestivo Centinelas para la prevención del suicidio de la Facultad de Medicina en la UNAM. Es creadora del proyecto pedagógico Salud Mental MED, una página en Instagram que tiene por objetivo informar y concientizar al público en general sobre la salud mental, prevención del suicidio y habilidades para la vida. Recientemente ha estado en la Coordinación de Apoyo Pedagógico de la Facultad de Arquitectura, donde ha participado en la elaboración de los informes de evaluación de las 4 licenciaturas que se imparten en dicha facultad. También ha estado dando seguimiento y evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la evaluación de material didáctico y mesa de trabajo. Bienvenida. La licenciada Mariana Polet Reyes es licenciada en Pedagogía por nuestra facultad y estudiante de la maestría en Liderazgo y Educación en la organización Radix Education. Es diplomada en Bioética por el Programa Universitario de Bioética, también diplomada en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes por la ONU y diplomada en Filosofía Animal por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Columbia. Actualmente es coordinadora de Pedagogía en Fundación Familiar Infantil para niños y niñas que tienen a sus padres privados de la libertad. Bienvenida. Y Norma Marlene Betanzos López es egresada del Colegio de Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es profesora adjunta en la asignatura de Historia de la Educación y Pedagogía y ha realizado cursos sobre el aspecto informativo y cultural de la mitología grecolatina y estrategias de enseñanzas diversas como el rap para la enseñanza de la historia. Se ha interesado por los aspectos didácticos y culturales en la educación y la formación dentro y fuera del aula. Les damos la más cordial bienvenida y damos inicio a esta mesa. Por favor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a iniciar. Mi ponencia se titula Librerías feministas, pensar en y desde otros espacios, el caso de la librería utópica. A manera de introducción y como el título lo señala, esta ponencia recupera la situación actual de las librerías feministas en un mundo editorial y social altamente dominado por el sistema patriarcal. Esto desde el caso particular de la librería utópica. El objetivo, además de conocer dicha situación, es poner sobre la mesa la posibilidad de pensar en estas librerías como espacios pedagógicos y desde los cuales se puede generar un cambio y renovación en la toma de la palabra y el desarrollo de saberes, especialmente para las mujeres. Como primer momento voy a hacer un breve recorrido histórico sobre la presencia que han tenido las mujeres en el plano literario mexicano. Fue a inicios del siglo XIX, en específico de 1840, que las primeras publicaciones de autoría femenina comenzaron a circular, para que en 1850 la publicación de poesía en algunos periódicos y revistas se convirtiera en difusión, y en algo frecuente. Tal fue el caso de la Semana de las Señoritas Mexicanas de 1850, La Siempre Viva de 1870 y Las Hijas de la Náhuatl de 1887, cuyo subtítulo fue Periódico Literario redactado por señoras y que más tarde cambió a Las Hijas de la Náhuatl. Si bien el contenido de dichas publicaciones en aquel momento se caracterizaba por ser conservador y un tanto burgués, existían algunos mensajes progresistas en cuanto a la educación y el oficio de la mujer. Además, en aquel momento significaban el inicio de la toma de palabra, la expresión pública y la apropiación de una práctica social que por mucho tiempo les fue impuesta como necesaria a las mujeres. Pasando a la primera mitad del siglo XX, todavía se continuaba luchando contra los estigmas sociales en los que aún se conservaba la idea de que la única función de la mujer era la de ser ama de casa y madre de familia, lo cual provocó que muchas escritoras firmaran sus obras con seudónimos masculinos para evitar la repercusión o la censura, trayendo como consecuencia una escasa presencia de las mujeres en las letras.
Sin embargo, para la segunda mitad de este siglo, el siglo XX, la situación de las mujeres en la literatura cambió, pues su presencia comenzó a crecer exponencialmente. Y abro aquí una cita. El oficio de escribir deja de ser algo prohibido o tabú para convertirse en una profesión a la cual se dedica gran número de mujeres. Asimismo, ganando el acceso a la educación superior, algunas autoras nacidas durante esta segunda mitad eligen como opción universitaria la carrera de Filosofía y Letras. Cierro cita. Lo anterior fue muy benéfico realmente porque trajo consigo el resultado de la diversificación de los temas literarios, por ejemplo, la ficción, los conflictos sociales, la identidad de la mujer, los movimientos sociales y políticos, la sexualidad, el discurso y lo lúdico. El recorrido anterior nos muestra un poco sobre el panorama en el que estaban situadas las mujeres durante su incursión a las letras, así como los significativos avances que lograron. No obstante, tras la llegada del siglo XXI, las dificultades continuaron, entre ellas aquellas relacionadas tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Se sabe que los primeros acercamientos que una persona tiene con la literatura suceden en la educación escolar mediante los libros de texto gratuitos, en donde se empieza a propiciar a partir de estos textos pues, la reflexión, la enunciación y la crítica. Pero, ¿qué pasa o cuál es la situación de las mujeres en esos textos? Y aquí abro una cita. La proporción de autoras publicadas en el libro de lectura de cada grado de primaria para el ciclo escolar 2019-2020 es mínima comparado con los autores. En el primer año, únicamente 6 entradas corresponden a escritoras, mientras que 12 son textos de origen folclórico o anónimo y 34 fueron escritos por hombres. En grados posteriores, pues la tendencia es prácticamente la misma y esto significa que para el final de la primaria los estudiantes habrán leído en este libro un 13.7 de autoras contra un 65.4 de escritores. Y abrimos la siguiente pregunta. Si desde niños aprenden a leer solo a los hombres, ¿qué esperanza hay de que al crecer se acerquen a la obra escrita por mujeres? Además, con relación a la participación de las y los docentes en la recuperación de estos escritos para sus programas de asignatura, el texto Romper con la palabra de Adriana Pacheco, un estudio crítico sobre cómo el tema de la violencia atraviesa la narrativa de las escritoras mexicanas, la autora expuso que el 41% de los profesores entrevistados aceptó que no incluya escritoras en su temario, 20% admitió incluir solamente a las escritoras de siempre, y una gran mayoría no podía nombrar a 10 escritoras de las últimas 3 décadas. Las situaciones anteriores lejos de ser un pequeño descuido para la formación de las y los alumnos, ha logrado fragmentar el conocimiento y normalizado al mismo tiempo que interiorizado una brecha de género. Y comenzar a reproducir ciertos roles y ciertas prácticas en el mérito de las mujeres. En esta misma línea, es importante pero también en términos escolares la situación no cambia mucho, puesto que las librerías convencionales, o sea las no feministas, también han minimizado e incluso excluido el trabajo de las literatas de sus estantes. Y aquí hay un testimonio que Adriana Pacheco nos cuenta sobre esa situación. Y ella nos dice, le pregunté al señor librero sobre una autora. Él me mandó a un rinconcito y me dijo, ahí está la sección de literatura femenina. Era un rinconcito en un estante. Y le contesté, no me diga, ¿este es el rinconcito de la literatura femenina? Entonces, ¿dónde está la literatura masculina? Desconcertado me respondió, pues es toda la librería. Y ella también nos dice, ese rinconcito en la literatura femenina que vio en aquel momento en aquella librería es un reflejo que se le ha asignado históricamente a las escritoras y nuestro reto, nuestra batalla es pues ampliarlo. Además, también existe otro caso que si las casas editoriales comienzan a integrar más autoras entre sus estantes, pues prácticamente se van a lo seguro publicando autoras pues que son clásicas o que son muy leídas y no apostando por las nuevas. Estos casos nos muestran y reafirman que la única literatura reconocida, importante e integrada para la construcción de conocimiento es aquella que se encuentra dentro de los criterios establecidos por el canon literario, que sabemos que es patriarcal, blanco, burgués y demás. Ante esto es que surge la importancia de pensar en las librerías feministas como alternativas en términos de lo que podemos conocer sobre la literatura escrita por mujeres.
Pero, ¿qué significan las librerías feministas o cuáles son sus principios? Bueno, los feminismos han cuestionado al sistema y a las estructuras bajo las cuales se genera, registra, distribuye y accede a la información, y por tanto al conocimiento. Como respuesta han generado sus propios materiales independientes que registran el pensamiento y la historia de los grupos que no han tenido cavidad en las grandes casas editoriales. Desde esa perspectiva, la labor por la que trabajan estas librerías pues es prácticamente la primera: subsanar la deficiencia y carencia de información en las bibliotecas institucionalizadas. La segunda, redescubrir relatos marginados y excluidos por la academia convencional. La tercera, desarrollar una tradición femenina de escritura o fomentar la escritura de las mujeres. 4, reducir la brecha de género y de clase. Y 6, incluir diversas perspectivas que conservan la memoria de algunos grupos sociales y sus luchas. Sobre estas librerías es importante mencionar que actualmente en México existen al menos 9 librerías de las que se tiene registro, entre las que se encuentra Traspatio Librería en Michoacán, La Mega en Yucatán, Utópicas en Ciudad de México, Librería La Cosecha en Chiapas, Gato Sabio en Querétaro, Astilleros Libro en Coahuila, La Jícara en Oaxaca, El Entusiasmo en Jalapa y la Librería Señora Dalloway en Culiacán, de las cuales no se tiene registro de sus aperturas y de las que es importante mencionar que existe muy poca información, y la poca que existe viene de los sitios web, de sus páginas oficiales o alguno que otro video, pero de esos videos únicamente son utópicas. Afortunadamente estas librerías han podido tejer redes entre ellas y ellas actualmente tienen un proyecto en Instagram que se llama Liga Libreras Feministas, en la cual ellas expresan abiertamente su manifiesto en el que la creación y su comunidad es prácticamente para crear un contrapeso en un mundo editorial que está altamente dominado por el canon patriarcal. Pero la pregunta central aquí es ¿cómo logran hacer ese contrapeso? ¿Cómo es que lo consiguen, no? Entonces para eso hay que centrarnos en una librería en específica y para eso tenemos autores. Bueno, prácticamente esta librería fue fundada por Marta Hernández tras 15 años de su estadía en España, donde conoció el proyecto Librería de Mujeres. Entonces, después de estar ahí, ella pensó en la posibilidad de crear un espacio de y para mujeres, pero en México. Y ella nos dice en un video que su objetivo es, hasta la fecha, demostrar que existen y han existido grandes literatas, sociólogas, historiadoras, filósofas, pintoras, fotógrafas, artesanas, entre otras, todas ellas olvidadas y enterradas en las librerías y las galerías, donde las obras de los hombres se llevan todo el protagonismo. Entonces, tras su llegada de España, en el 2018 es que junto con su familia concreta este proyecto, y este proyecto lo podemos encontrar en Coyoacán. También nos cuenta que entre los libros, el 95% de ellos están escritos, coordinados y traducidos por mujeres. Entonces, eso es algo muy importante. Con respecto a la edición y la traducción, que son los ejes centrales de este coloquio, es de mencionar que el 27 de enero de este año, mediante sus cuentas de Instagram oficial de la Librería Utópicas, anunciaron que ya estaban próximas a lanzar el sello editorial. En ese momento, el 26 lo mencionaron, para que ahorita ya está listo, y el que anunciaron una semana después del 27 de enero su primer libro. El primer libro que ellas tienen ya con su sello editorial se titula Coger y comer sin culpa, el placer es feminista, y es un libro de Mar del Ramón, en el que prácticamente se comparten herramientas feministas para analizar la forma en la que la sociedad moldea, censura y limita la sexualidad de las mujeres. Dicho libro ya tuvo su presentación en la librería Utópicas, además de que ha logrado también tener otras presentaciones en otros lugares, por ejemplo, en la librería Lopa, en la impronta Casa Editorial, en Traspatio Librería y en el Palacio de Minería. Además, también ya ha logrado tener algunas intervenciones más allá de una presentación. Por ejemplo, ha tenido un taller de escritura y círculos en donde se conversa sobre los temas que aborda la autora, ¿no? Semanas más tarde, el 4 de abril, Utópicas anunció su segundo libro, el cual corresponde a una traducción. Y vale la pena rescatar que es la primera traducción al español del libro Hermanas del Ñame, Mujeres Negras y Nuestra Recuperación, de Bell Hooks, en el que prácticamente
lo que nos muestra que es una guía para pensar el bienestar y la plenitud de las mujeres desde una sanación individual. Dicho libro también ya tuvo su presentación en la librería, ha tenido presentaciones en otros lugares y también se espera que tenga pues esas intervenciones donde se hable, se discutan sobre ellas y demás. Posteriormente, y después de haber brindado este panorama sobre la librería feminista en particular, rescato una pregunta que es muy importante pues, para la mayoría de las personas que estamos aquí, que somos pedagogas y que somos pedagogos, y es: ¿de qué forma se hace presente la pedagogía en este espacio? En cuanto a lo que podría denominarse la labor pedagógica, Utópicas constantemente implementa una serie de actividades que fomentan y abrazan el desaprendizaje, tales como talleres, cursos, círculos de lectura, conversatorios, exposiciones y demás, en diversos temas que también nos competen, por ejemplo, sexualidad, racismo, maternidad, literatura, política y demás. En dichas actividades, pues lo que se pone en juego es el diálogo, la crítica y la reflexión, a partir de lo que otras mujeres nos han dicho y en el que en algunos casos también esas ideas que surgen a raíz de leer a esas autoras y conversar con otras personas, con otras mujeres, con cualquier persona que asista a las librerías, se llegan a materializar nuestras ideas y nuestras voces en algunos ejercicios como la autobiografía, los fanzines, serigrafía, el collage y demás. Desde esa perspectiva, la labor pedagógica de las librerías feministas radica en las intervenciones que se diseñan para no dejar enterrado en los libros todos aquellos pensamientos e ideas que durante años las mujeres han ido construyendo, pensamientos que posibilitan nuevas formas de ver, entender y responder a la dinámica del mundo, que vuelven a las mujeres creadoras de su propio discurso y que les permite otorgar una respuesta en distintos temas a un sistema que por mucho tiempo las ha minimizado, relegado e incluso invisibilizado. Y también, como existen estas oportunidades, también existen algunos desafíos. Por ejemplo, Marta nos decía que ella ha considerado que todavía hay un desconocimiento muy grande por la sociedad en general sobre estos espacios y qué es lo que hacen, qué son las posibilidades que podemos tener. También, pues, existe una dificultad para que las grandes editoriales las tomen en cuenta como unas librerías, pues, que van reconocidas. También, justo algo que se desprende de ese desconocimiento por parte de la sociedad y que no lleguen a asistir, pues es la subsistencia, ¿no? Para poder seguir compartiendo sus materiales y demás. Otra perspectiva también es pensar en que si Utópicas en este tiempo ha logrado una expansión y un reconocimiento y una prosperidad, y Marta dice que es muy limitada, pues pensemos en otros proyectos autogestivos, ¿no? Que no lo tienen, pues va a ser más difícil que puedan compartirlo. Ese también es un desafío que tienen esas librerías. Y otra pregunta es aquella relacionada con las desigualdades sociales que viven las personas para poder acceder, pues, a los materiales o a la librería o participar en las actividades. Por ejemplo, pensemos, ¿quiénes visitan Utópica? ¿Quiénes compran los libros? ¿Y quiénes hablan? Y bueno, ya para llegar a mis reflexiones finales, rescato 3 puntos. El primero, en términos de edición, circulación y traducción, que ya sabemos que es central en este coloquio. Es importante que pensemos en la facilidad que han tenido la producción literaria por hombres comparada con la que han tenido las mujeres, cuando deberían tener las mismas oportunidades de publicación y divulgación. Y no solo porque sean mujeres, sino porque la calidad y valor que tienen sus ideas y lo que nos comunican es muy importante para la construcción del conocimiento sociocultural. También importante que las podamos nosotras y nosotros leer a profundidad, hablar sobre ellas con otras personas y lo que nos tienen para aportar. Y algo que se desprende del punto anterior es la necesidad de ampliar, así como de apropiarse de estos lugares que por mucho tiempo, pues, han sido exclusivos para los hombres. Esta es una deuda que tenemos con nuestras precursoras, que son aquellas que se aventuraron en su momento a pensar en que si les era impuesto como algo impropio o que no era para ellas, pues en su momento lo dijeron, bueno, pues sí es importante para nosotras y con eso podemos construir al conocimiento. Y el tercero, con el que finalizo esta ponencia, es que hago una invitación a pensar en estos espacios y descubrir por cuenta propia cómo se conforma y qué tienen para ofrecernos, a asistir y participar en sus actividades, a poner de manifiesto nuestras ideas y reflexiones
exposiciones, a difundir su contenido, a recomendar el espacio, a comprar sus libros o sus objetos, a realizar investigaciones sobre su dinámica desde distintas perspectivas, con una tendencia a modificar o legitimar propuestas y, sobre todo, a pensar en las librerías feministas como alternativas desde las cuales la posibilidad de reivindicar la literatura y transformar el pensamiento de las mujeres o cualquier otra persona es posible desde una labor pedagógica. Gracias. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a la licenciada Mariana Pulet con el tema Leer, Sumar y Liberar, una experiencia de publicación independiente. Gracias. Buenos días a todas y todos. Pues yo les voy a platicar sobre la experiencia que tuve al momento de elaborar un libro en plena pandemia. Un libro que fue planeado, elaborado, distribuido por mí y por un compañero. Le traje equipo que no traje la presentación. Pero bueno, el sustento teórico de este libro está basado en la bioética y en la pedagogía de Paulo Freire, ¿no? Cuando yo me integro en el campo laboral hace como 3 años en un albergue para personas migrantes, trabajo con niñas y niños, entonces me doy cuenta de que todo el material educativo, didáctico que yo tengo para trabajar, pues tiene un montón de ideas misóginas, patriarcales, especistas, racistas, entonces eso me representa a mí como un problema y digo, híjole, tengo que ocupar otro tipo de material. Entonces, más o menos así es como nace la idea de hacer este libro. Y pues bueno, para quienes no sepan qué es la bioética es la ciencia que une la ciencia con las humanidades. En 1970, Potter plantea que tenemos que tener una ciencia que nos enseñe cómo utilizar el conocimiento, porque se da cuenta de que esto de estar generando conocimiento, de estar produciendo, sin reflexionar, pensando que la ética va de este lado y la ciencia va acá, pues representa un problema, ¿no? Porque ¿qué tenemos? Tenemos guerras, tenemos un montón de discriminación, la violencia aumenta, pero estamos generando conocimiento, entonces todo va bien, ¿no? Y Potter se da cuenta de que, híjole, no, necesitamos algo que nos dé pautas de cómo utilizar ese conocimiento. Entonces la bioética pues va avanzando, va cambiando, y bueno, actualmente la bioética nos va a ayudar a hacer una reflexión ética sobre cómo nos relacionamos entre seres humanos, pero también con nuestro medio, con los animales y las plantas, con los ecosistemas, cuál es el papel que tenemos como seres humanos en el mundo, qué poder tenemos y cómo utilizar. Entonces, este libro está basado en bioética, es decir que de manera transversal al contenido de escritura y matemáticas, pues metimos temas de derechos humanos, de medio ambiente, de perspectiva de género, de liberación animal, porque, bueno, es relevante mencionar para esta presentación que pues hace como 10 años que yo soy activista en favor de los derechos de los animales, entonces la bioética me da todo el sustento teórico para que yo pueda no solamente utilizar mi conocimiento en pedagogía, sino también bioética para hacer un libro. Y pues de educación ocupé a Paulo Freire, porque pues sí me declaro freiriana desde que empecé en mi 5º semestre con el profe Jorge Zúñiga, que nos puso a leer Pedagogía de lo Oprimido, y desde ahí como que ya no solté a Freire. Y pues el libro se titula Leer, Sumar y Liberar. Es como nuestra manera de haber plasmado las ideas de Freire, ¿no? Leer pues viene de su idea de lectura del mundo, ¿no? De cómo las personas, antes de llegar a la lectura de la palabra, tenemos que hacer una lectura del mundo, de lo que nos rodea. Sumar hace referencia a que pues, la educación es un proceso que se da en individual, es colectivo, tenemos que sumar esfuerzos, además de que pues, como activista, como miembro del movimiento por la liberación de los animales, pues la palabra liberar siempre es como muy significativa dentro del movimiento. Y pues les voy a leer como la parte de atrás del libro, porque creo que en estos 2 párrafos como que quisimos sintetizar todo el sustento teórico. Dice: Leer, Sumar y Liberar busca acompañar a niñas, niños y sus familias en el proceso de leer el mundo, comprender desde otra perspectiva lo que es tan cotidiano, preguntarse qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y cómo participamos en ello. A través de entretenidas actividades que apoyan la adquisición de habilidades de lectoescritura y razonamiento lógico-matemático, reflexionaremos sobre cómo podemos sumar esfuerzos para transformar la realidad y caminar de la mano hacia la liberación de quienes habitamos el planeta. Entonces, Paulo Freire fue como el sustento. Este texto lo hice en compañía con Ángel Carrillo. Ángel Carrillo es egresado de la carrera de Letras y Literatura Hispánica
algo así recuerdo que se llama la carrera, no recuerdo en este momento, de la FESA Catlán. Entonces como que yo puse toda la parte pedagógica y puse toda la parte de letras, toda la parte editorial, la parte de la maquetación, y así fue como estuvimos trabajando de forma colaborativa. Ahora, para la parte de la planeación, pues ocurrió en 6 meses de pandemia, donde estuvimos conectándonos vía Zoom de 3 a 4 horas a la semana para hacer toda la planeación del proyecto. Nuestro objetivo general fue incorporar de manera transversal temas antiespecistas, feministas, de diversidad sexual y funcional al contenido ofrecido por los programas y materiales de educación formal. Esta planeación por objetivos pues, nos ayudó muchísimo para poder avanzar sin trabas, ¿no? O sea, sí toma mucho tiempo planear por objetivos porque pues, es utilizar como las palabras precisas, que todo sea muy claro, pero eso nos dio como que, sí, gastamos 8 horas haciendo nuestra planeación, pero ya después todo avanzó porque entonces ya cada que añadíamos una actividad, no sé, planeábamos una actividad y decíamos, a ver, esta actividad que hemos diseñado, ¿cómo nos va a ayudar para alcanzar este objetivo? ¿En función de qué objetivo está esta actividad? Entonces, hicimos como, esta es la parte como del abecedario tecnológico, con un QR que llevaba a las personas a un video donde aparece cómo se enseña, por ejemplo. Entonces, cada actividad la planeamos, la diseñamos en función de nuestros objetivos, por lo que la parte de la planeación fue maravillosa. Y, pues bueno, los contenidos tienen que ver con maltrato animal. En el tema de maltrato animal hicimos un círculo de respeto, ¿no? Este círculo de consideración moral que se trabaja mucho en la filosofía animal, ¿no? Imaginando que dentro del círculo de respeto están los animales, ¿no? Aquí vienen unos animalitos recortables donde pues tú los pones adentro y otros afuera, ¿no? De, el perro va adentro y el puerco va afuera, porque el puerco es comida y el perro es mascota, ¿no? Y entonces la invitación es a reflexionar. Vienen una serie de preguntas, de apartados para la persona que esté acompañando el proceso de la niña o del niño, donde preguntamos, ¿y por qué el puerquito es comida y por qué el perro no? ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué tienen de igual? Cosas de este tipo, ¿no? Hay muchas preguntas dentro de este texto, porque pues es Freire, tiene que ser diálogo, ¿no? Entonces viene una serie de preguntas en cada actividad donde invitamos a las familias, a las niñas y a los niños a reflexionar, a pensar. No es un libro donde nos dice, hacer esto está bien y hacer esto está mal. Más bien son preguntas de a ver tú qué piensas de esto, ¿no? De tal manera que las niñas y los niños también vayan formándose un criterio propio, que aprendan a opinar, que tengan como eso que se necesita para decir, a ver, yo pienso esto. En el tema de diversidad sexual, pues al abecedario biológico que ya les mostré y otras actividades. En la parte de la perspectiva de género, pues pusimos oraciones como que ya tuvieran implícita la perspectiva de género, ¿no? No poner como de, es que las mujeres tal y los hombres tal, ¿no? Entonces, viene un ejercicio donde es parte de las labores de casa, ¿no? Entonces, es completa la oración. A Carlos le toca lavar los trastes el martes, por ejemplo, ¿no? Luis va a la casa los jueves. María repara las tuberías el martes. Cosas de ese tipo, como para normalizar esas cosas, ¿no? En diversidad funcional, el abecedario biológico, y también metimos la parte como de la discriminación, y para la parte de la discriminación ocupamos un par de perritos, ¿no? Un perrito golden y un perrito Xoloitzcuintle, ¿no? Entonces pusimos como la descripción de los perritos, ¿no? Este perrito es nativo de México, este es europeo, este es tal, este es tal. Entonces las preguntas eran, ¿qué perrito es más valioso, no? ¿Cuál es más bonito? ¿Por qué uno es más bonito que otro, no? ¿Por qué uno vale más? Como cosas de ese tipo. Y pues nuestra meta fue imprimir y distribuir 200 ejemplares, cosa que afortunadamente se logró. Afortunadamente por esa trayectoria como activista que yo ya tenía y que Ángel pues, ya tenía también como un par de años empezando en eso, pues ya teníamos como cierto público pequeño, ¿no? Porque hay temas que pues no son como que todas las personas los adopten fácilmente, ¿no? Como que hay mucha resistencia. Incluso tenemos un ejercicio sobre familias diversas. Entonces, ya vimos hace poquito que la SEP sacó un libro, también así uno de los libros de texto, habla sobre familias diversas, la resistencia de la sociedad, ¿no? Entonces también, pues nuestro público objetivo fue pues, la comunidad antiespecista que ya nos conocía, que ya conocíamos, que sabíamos que tenía interés en esto, que sabíamos que tenían hijas, hijos, sobrinos. Entonces, también tuvimos el apoyo de un montón de restaurantes veganos de la Ciudad de México, donde les escribimos y nos dieron la oportunidad de poder exhibir el libro en sus locales,
que el libro se exhibiera y se pudiera como pick up en su local. Ya compré mi libro aquí, vengo a recogerlo, ¿no? Y ya se entregaba. También lo hicimos en formato digital, se vendió un poquito menos en digital, pero estuvo en digital. Y pues como medio sabemos inglés, lo tradujimos y después le pagamos un traductor para la revisión. Y también se hizo la versión digital en inglés, también estuvo a la venta. Pues Ángel se encargó de toda la parte del diseño de material, ¿no? Que pues a una pedagogía, pues claro que no le enseñaba este tipo de papel para tal material didáctico, ¿no? Solo es una, pues es material didáctico bien planeado, pero ya luego como que materiales, imprenta, maquetación, yo estaba en ceros, Ángel se encargó de todo eso, de tipo de papel, que si el papel iba a ser cliché o mate, esas cosas. Trabajar en equipo, como siempre nos lo dicen en la carrera, trabajo interdisciplinario, maravilloso. Y bueno, los resultados en nuestros 6 meses de trabajo fueron muy positivos. Tuvimos la oportunidad de hacer la presentación en línea porque pues, era pandemia, se conectaron más de 100 personas a la presentación. Vendimos la totalidad de los ejemplares impresos, ya nada más quedó el mío. Parte de las ganancias fueron donadas a albergues y santuarios de animales porque este libro lo hice con el sello de Perritos Mestizos, que es un proyecto que yo tengo desde hace tiempo, entonces ya teníamos un buen de seguidores porque todo lo que se genera en ese proyecto es para donar a albergues y santuarios de animales, entonces de las ventas del libro salió también para eso. Pude trabajar con este material en mi práctica cuando estaba yo en el albergue de personas migrantes, pues con las niñas y los niños, yo fotocopiaba mi libro y les ponía ejercicios. Ahora que trabajo con niñas y niños en una casa hogar, pues también me sirve muchísimo para poder trabajar. Llego a diversos estados de la República porque pues hacían envíos o había personas que hacían como labor humanitaria y nos decían, oye, voy a trabajar con niños en una comunidad, quiero que me vendas tal cantidad de libros para llevarlos, ¿no? Entonces se los llevaron a los estados y pues bueno, en resumen, los resultados superaron nuestras expectativas, fue una experiencia maravillosa y pues estamos trabajando en otro libro. En aciertos y desafíos, pues les puedo comentar que el trabajo en equipo pues es maravilloso, o sea, siempre que en pedagogía podamos trabajar con otros profesionistas nos va a nutrir muchísimo. Ahora que estoy practicando, que estoy ejerciendo, pues me doy cuenta de que saber trabajar con otras personas pues es maravilloso, ¿no? Se complementan los conocimientos de manera extraordinaria. Y también, otra cosa, a que yo venía a la facultad destapándome mi trabajo, pues es venir a invitarles a que como pedagogas, pedagogos, desarrollemos muchas habilidades, porque no solamente es leer, no solo es escribir. Este libro se logró gracias a que, por ocio, por interés, por lo que sea, dije, ¿por qué no aprender diseño digital? Y así de, yo siempre tengo que ver con pedagogía. Pues tal vez lo vemos y no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver bioética con pedagogía? Y parece que no, pero en realidad ahora yo pienso que todo tiene que ver con pedagogía. Lo que sea que podamos aprender, estoy segurísima de que tarde o temprano nos va a ayudar. Entonces, fortalecer nuestras habilidades en todos los campos que podamos es algo muy bueno. Y pues bueno, algunos de los desafíos, pues fue que fue la primera vez que hacíamos un libro, obviamente. Yo tenía como 1 año o 2 de haber egresado de la facultad, era pandemia, dijimos, qué aburrición, hagamos un libro. Entonces fue un desafío porque no teníamos ni idea de cómo se hacía, fue un constante aprender, buscar información, volver, checar la planeación, entonces fue mucho aprender, ¿no? Y pues ya como conclusiones, pues hacer un libro desde cero es todo un reto, sin embargo es posible con mucha disciplina, con mucho trabajo interdisciplinario. La portada, pues claro, ni Ángel ni yo teníamos las habilidades para hacer la portada del libro, entonces nos apoyamos de alguien de diseño, ¿no? Entonces aquí colaboramos alguien de diseño, alguien de pedagogía y alguien de letras. Para el libro que viene, en ese libro yo ya no soy autora, yo soy coordinadora. Ahí escriben personas de biología, personas de biología son 2, hay personas de diseño, hay alguien, no me acuerdo de qué más profesiones, pero ya hay muchas más personas involucradas y yo creo que va a ser un libro mucho más preciosísimo que este. Y pues ya para terminar, pues quizá reiterar esto de que el conocimiento que nosotros podamos aprender de otras áreas siempre va a ser relevante en nuestra práctica como pedagogas, pedagogos, porque a mí me encanta mucho la facultad, me encantaba estar acá, estar en coloquios, leer muchísimo, pero ya cuando uno sale al campo laboral,
pues no solamente es como de, ay, me sé ruso de principio a fin, ¿no? Y es como de, ah, ok, y luego, está muy bien. Ya para empezar. No, pero sí, o sea, que nosotros podamos aprender, que podamos fortalecer un montón de habilidades, allá afuera va a ser maravilloso, ¿no? Porque yo tuve muchos maestros increíbles que me enseñaron muchísimo por lo que una egresada puede hacer esto, pero habilidades para el trabajo, habilidades prácticas para poder hacer cosas, para poder trabajar en grupo, y son cositas que si uno tiene el interés de ser pedagogo, pues va a tener que, va a tener que aprender en todos los espacios que pueda. Y pues bueno, ya con eso cerraría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Damos la palabra ahora a Norma Marlene con el tema Fanzineando, la circulación de textos y saberes literarios. Adelante. Hola, hola. Queremos verles caritas conocidas y no conocidas. Bueno, pues el día de hoy yo les traigo una presentación que espero se vea y si no se la tendrán que imaginar. Porque vamos a utilizar dos categorías modales y básicas de Bourdieu. En este caso yo, para reserva o a cuestiones del coloquio, pues decía, quiero hablar sobre el fanzine, pero no sé cómo vincularlo propiamente con el quehacer editorial, así en términos muy sofisticados, ¿no? Entonces lo que dije, pues vamos a utilizar a Bourdieu. Siguiente, por favor. La primera categoría que nos dice Bourdieu en un texto que él tiene, que se llama Una revolución conservadora en la edición, es que el papel del editor es fundamental para problematizar qué es una editorial. O sea, como que él inicia desde el editor y luego habla sobre las editoriales. Y nos dice las siguientes características del editor. Y es que es un soberano que distingue y decide entre lo publicable y lo que no es publicable. Es decir, es un agente no neutral. Segundo, que es un agente creador, y esto me encanta porque muy Bourdieu de su parte, que consagra la transferencia de capital simbólico para validar, legitimar, reproducir e inclusive capitalizar con los textos. Y esto es fuerte porque lo que está diciendo es que un texto per se no tiene sentido si no hay una transferencia simbólica a lo que está contenido allí. Y dice que eso es lo que le suma al editor. De allí que, por ejemplo, en las mesas pasadas se ha hablado de los agregados, de la manera en la que se traduce, la manera en la que se utiliza o no una palabra, ¿no? Se puede detonar un montón de reflexiones o funas, ¿no? Entonces, lo que me encanta también es que agrega el capitalizar con los textos, porque aquí entonces implícitamente está diciendo que el editor también tiene intencionalidades materiales, como lo podría ser pues vivir de ello. Y no lo podemos culpar porque también mucha gente vive de cosas, ¿no? Pero la cosa aquí es que la crítica nodal que está haciendo Bourdieu es por qué un texto es capitalizable y por qué no. Solo son preguntas de reflexión. Siguiente, por favor. Después, allí es cuando aterriza hacia la siguiente categoría que él denomina el campo editorial. Muy Bourdieu de su parte, hablar de campo. Entonces, aquí nos dirá que cómo define el campo, lo define de la siguiente manera, como un dispositivo, muy Bourdieu de su parte, institucional, en donde está compuesto por comités, por directores, por traductores, es decir, un conjunto de actores, de agentes, de personas, etcétera, que implica una serie de acciones y decisiones que coaccionan internamente, es decir, que a veces, y quien se dedica a estas cuestiones editoriales lo sabrá más que yo, hay disputas, ¿no? Hay disputas al interior, no siempre pasa, sí, ya está súper bien escrito, siguiente. Incluso en la naturalidad del coloquio, a mí me dijeron, chiquita, no pedimos papa. Ya yo voy diciendo que yo tuve que transformar el formato de mi presentación. Porque en efecto existen estas coacciones al interior, no pasa limpio. Y esto es importante porque la no neutralidad para Bourdieu le permite decir que un campo editorial entonces censura o autoriza que pueda pasar o no un contenido. Y entonces, a mí me encanta, ahí yo estoy empezando alargando un poco más a Bourdieu, porque Bourdieu habla del campo editorial como pensémoslo así, como una casa con una lógica
particular. De hecho, el ejemplo es muy pertinente. Si ustedes van a la casa de la amiga, del amigo, de la amiga, tiene una lógica de convivencia súper diferente. Por ejemplo, yo con mi pareja, ellos son muy silenciosos. Entonces yo veo que están haciendo sus cosas en silencio. Y cuando mi pobre enamorado va a mi casa, pues mi papá es, ¡hola, hija! Y gritas atrás. Entonces, hay una suerte de códigos que siguen un hogar. Pues también un campo, quieran poner. Un campo va a tener una lógica particular de mirar y, por supuesto, de justificar o no un contenido. Por eso habría que ver en qué momento, o sea, hablar de campos, en el amplio sentido, nos permite ver que hay disputas a lo mejor entre ellos, ¿no? Y a lo mejor hay cosas en las que se parecen, hay cosas en las que no se parecen, etc. Siguiente, por favor. Esto es en términos muy generales, ¿no? sobre lo editorial, digámoslo así, pero ahora, ¿qué tiene que ver las editoriales con los textos educativos? Propiamente, porque pensemos, en las editoriales se producen contenidos de diferentes áreas. Sociología, bioética, entre otras cosas que son editables, pero lo que acontece se conoce, pues, es lo pedagógico y lo educativo. En el caso de los textos educativos en México, porque también siguen otras lógicas con otros países, haciendo un rastro histórico, pues podemos pensar que la divulgación y, digámoslo así, la transmisión de estos saberes fue a partir de los periódicos independientes que mencionaron en la mesa pasada del siglo XIX, ¿no? Y yo traigo a dos agentes al punto. Ahí está bien, que es Carlos Carrillo y, pues, Miguel Dolores. ¿Y qué pasa? Pues que ellos en su trayecto, como al menos el profesor Carrillo, evidentemente hacían como críticas de lo que acontecía en esa época sobre el sistema áulico, ¿no? Porque pensemos que también la idea de educación se ha ampliado. Antes educación, sinónimo, escuela. Entonces los problemas de los que hablaban estas dos personas eran sobre lo escolar. Y ahí decían, no, pues es que me encanta un texto de Carlos Carrillo en donde le da duro y macizo a los libros del texto. Y dice, es que esto es muerto si no estamos evocando reflexiones a los chamacos, y esto solo está pasando como un texto de lectura, que no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que él hace, y es que eso es lo que me encanta, porque vemos una visión popular de los primeros textos educativos, ¿no? Digámoslo así, en México, porque eran cosas que se mandaban, digamos, como difusión en periódicos para el pueblo, para que el pueblo supiera lo que estaba pasando al interior de las escuelas. Y esto es fundamental, y hoy pensaremos por qué ya no tenemos como estos espacios tan ubicados, ¿no? Que a lo mejor puede existir en la jornada o en Universal ciertas críticas a la educación, sobre todo a la media superior y a la superior, pero se ha descuidado demasiado lo que ocurre en los primeros niveles educativos, ¿no? Y entonces me parece bien interesante porque estos eran autogestivos. Generalmente Carlos Carrillo y esta Dolores Correa, que también me encanta porque Dolores Correa no solamente hablaba de lo educativo, sino que también era en pro de las clases proletarias, digámoslo así, y entonces ejercía una suerte de sociología, digamos, contenido sociológico educativo, pero para el pueblo. Y me encanta porque esas notas no tienen todo este academicismo al que estamos quizás ahorita más sometidos, porque estaba pensada para el pueblo. Pues habría que pensar, ahora sí, ya que sigue, gracias, cómo es que los campos editoriales, en cierto sentido, bajo sus lógicas, bajo sus cánones, bajo estas decisiones no neutrales, sino que son pensadas, capitalizadas también, han perdido de vista el acercamiento de lo educativo, de todos estos saberes críticas hacia el pueblo. Esa es mi pregunta central, porque, por ejemplo, si yo le pongo un texto a mi madre, de alguno, y sí pasó, o sea, es un ejemplo verídico, cuando yo le enseño a mi mamá La República, de Platón, en Gredos, mi mamá me acuerdo que la abrió y me dijo, ay, ¿por qué no es tanto, hijita? O quería chingarse de, ¿qué te pasa, no? Pero fíjense que cuando le puse el texto, que me van a furar o no sé, de los 4 acuerdos, con un lenguaje súper básico, la mamá se como, no, sí, esto me funciona para la vida. ¿Por qué? Porque en efecto el lenguaje, es que no es que la República sea mala, pesada, sino que hay una suerte de que compartimos códigos académicos y solo entre académicos nos entendemos.
ahora sí que simio no mata simio. Y en el caso de mi jefecita, ¿no? Pues nunca más llegó a la secundaria, se le va a hacer más cercano, ¿no? Cañitas y todo eso que de repente nos reímos, pues porque está pensado para, incluso en la sofisticación del lenguaje, estar en contacto con lo popular. Pues habría que pensar por qué estos campos están tan constreñidos, ¿no? En convertir el conocimiento incluso en eso que denominan en un conocimiento elevado. Cuando se supone que incluso, y ya en términos de la crítica que me permite hacer por pie, es justamente pensar aquí en la UNAM, ¿no? Si uno tiene la noción o la idea de hacer algún proyecto, te piden justifica, cita, pero así no, esta palabra, por qué, etcétera. Y está bien, porque hasta cierto punto, pues así funciona la academia y solo así no sobrevive, ¿no? Pero está mal en términos de que se supone que las tesis construidas en la universidad son para el pueblo. Y a mí lo que me da mucho coraje es cuando muchas personas como que se pierden en el campo, en las lógicas del campo, en esta coacción, en estas reacciones internas, que terminan perdiendo de vista para quién es el conocimiento. Y en teoría, al menos la UNAM específicamente, tiene el servicio hacia el pueblo, en tanto que es pública. Entonces, en teoría, cualquier jefecita de nosotras podría entrar a Tesis UNAM y agarrar un texto y leerlo, porque ese es el punto. Y me pregunto, claro que lo puede hacer si tiene acceso a una computadora. Primer filtro, cuestiones económicas. Pero el segundo filtro es una cuestión de capital intelectual, ¿no? Digámoslo así. ¿Por qué? Porque obviamente no lo va a entender mi madre y no le va a interesar una tesis que habla sobre Heidegger, ¿no? O la fenomenología del espíritu. Mi mamá se pregunta. Y no estamos haciendo una crítica de que ese conocimiento no sirva, no para nada, porque claro que ha ayudado a la academia a dar pasos, a las humanidades a dar práctica también, pero aquí la crítica central que me permite volver es cuestionar por qué los campos se han vuelto tan elitistas y se han alejado del pueblo, y en términos educativos, por qué también hay un desinterés en las familias, digámoslo así, hacia lo que pasa en la educación, es porque no hay quien les acerque también y les haga parte de esa discusión. Siguiente, por favor. Entonces, pues encontramos dos invitaciones, ¿no? Que son las que acabo de mencionar y que tienen que ver con un monismo, porque también tiene que ver la forma en la que leemos, muchas veces es la forma en la que pensamos. Entonces, evidentemente, si estamos acostumbradas, de hecho eso pasa mucho en la carrera, para quien viene de la SEP, como fue en el caso de un bachilleres, y me ponen a leer la fenomenología del espíritu, te sientes como un martillazo simbólico en tu cerebro que te dice tienes que esforzarte más para entenderlo. Está muy difícil, que no lo has masticado, que no entiendes, ¿no? Y entonces eso después, en mi primer año de la carrera, yo iba por la vida citando y me sentía Aristóteles, porque empezaba a adquirir incluso las muletillas de los autores, incluso hasta de sus traducciones. Habría que pensar si eran de los autores o de las traducciones que yo leí. Y empiezo a hablar, por ejemplo, se quedó el menester de Durkheim. Es menester. Y que está chido para hacer del lenguaje el bagaje del lenguaje más grande, pero que al final, ya cuando yo hablaba con mi mamá, no me entendía y se sentía bien feo porque era como que estar fragmentada y como si fuera una especie de dos personalidades y tenía que hablar en el barrio como en el barrio y en la academia como en la academia, y es algo complicado porque evidentemente pues me interpela eso. Gracias. Entonces, pues para ello, la siguiente, por favor, es cuando entra la propuesta del fanzine. El fanzine, siguiente, por favor, es un fenómeno cultural, ¿no? Que está relacionado con el ámbito de lo que denominaríamos una editorial independiente, que, ojo, también sigue un campo, ¿no? También tienen sus propias contradicciones, sus propias lógicas, pero son menos rigurosas o al menos pretenden ser más flexibles. Siguiente, por favor. Entonces, el primer fanzine que se tiene al menos rastreado en la historia es The Comet, que es la siguiente imagen que van a ver. Porque pues lo que se intentaba era hacer divulgación de la ciencia ficción. Random, ¿no? Es el antecedente del cómic. Adelante, por favor. Y pues otra cosa muy ad hoc pues tiene que ver con el punk. El fanzine viene del punk, y así es como yo llegué al fanzine, porque mi papá es súper fan de los Ramones, y cuando los Ramones vinieron, mi papá no tenía dinero para el concierto, pero tuvo dinero para comprarse una revista de afuera, ¿no? Y lo que me encanta es que mi papá no le llamaba fanzine a esto, le llamaba las revistas del Chopo.
Y entonces, esto fue lo que también me acercó a ello. Y es impresionante cómo esto culturalmente impacta, al menos dentro del pueblo y de las lógicas del pueblo. Siguiente, por favor. Pues aquí vemos, ¿no?, algunas que se pudieron recuperar sobre el punk, y a nivel más particular, pues también podemos ver que otras grandes agencias que toman el fanzine en un primer momento, pues son colectivos feministas, ¿no?, que podría mencionar Melanie, de estas cuestiones como del género y de problematizar el género desde las urbes, y también la comunidad LGTB, así como otras comunidades segregadas. Siguiente. Y bueno, cuando llegó aquí el fanzine, pues llegó en el Chopo, así que por eso muy ad hoc el contexto. Siguiente. Entonces podemos ver que en su origen el fanzine es independiente, es rebelde, pero sobre todo, y es la apuesta por la que yo lo traje a colación, popular. Y solamente para no quitar más tiempo, pues vamos a platicar de la experiencia de lo artesanal del fanzine como retos y oportunidades dentro del aula. En compañía de mi querido profesor Pollux, estuvimos dialogando cómo abordar textos femeninos desde el aula, y allí nos surgió la idea del fanzine. Y pues pudimos recolectar varias cosas que son muy sencillas y breves de decir. Siguiente. Podemos ver cómo en uno de estos nos están dibujando la palmeta, ¿no?, como instrumento de tortura, etc. Acá al lado lo hicieron en forma de disco, ¿no?, para que veamos que los formatos son diferentes. Siguiente, gracias. Y este me encanta, porque allí nos anexaron, ese que ven allí es un bordado que hizo esa estudiante en particular que se llama Sandra, con su abuelita, lo tejieron juntas y lo anexaron para defender la educación femenina. Y los otros pues podemos ver que les ponen corazoncitos. Hay una suerte de la afectividad que a lo mejor en un texto que encontramos en Gredos, pues no está. Y aquí, pues evidentemente no podía faltar Rousseau y Safuna, porque hoy es el día de funar a Rousseau. Vemos cómo hay posturas encontradas, ¿no?, y que algún estudiante pues, se sintió con la libertad de tacharle los ojos a Rousseau. Por último, solo tengo los ejemplos físicos que nos permiten ver cómo incluso otras estudiantes, ¿no?, se pueden imaginar otras maneras de compartir y circular el contenido que a lo mejor, y el efecto a mi madre le llamó más atención, ¿no?, porque yo utilizo a mi madre como el mejor ejemplo porque es lo más cercano para mí, ¿no? Incluso por aquí le rociaron el perfume de su abuela, en una suerte de conectar no solamente el saber intelectual, sino con también el motriz y el emocional. Entonces vemos que en el fanzine hay una oportunidad de regresar a lo popular y de expandir los horizontes de lo editorial. Y eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a cada una de nuestras expositoras y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora. ¿Tú tienes una? No, yo tengo, yo voy a hacer la señora que dice que más que no, me encanta la redondez de la mesa y como verlas y escucharlas me conmueve mucho, me convoca mucho el tema, me parece así una locura, tengo muchas cosas que preguntar. Primero me gustaría como plantear para Melanie una reflexión en torno a ¿no te está costando trabajo asir lo pedagógico en el espacio de las librerías? O sea, porque pienso que hay una reflexión muy grande en torno al lugar de lo pedagógico en las bibliotecas, ¿no? Como que más allá de los talleres y no sé qué, pero en el caso de las librerías me gustaría como cómo lo estás elaborando, porque me parece muy provocadora, muy interesante, pero muy problemática en el mejor sentido, ¿no? Porque hubo un momento en el que dijiste, bueno, la dimensión pedagógica, yo me preguntaba, ¿te refieres a las librerías como espacio pedagógico? Y decías, aludiste a los talleres, a los cursos, a los conversatorios, y esos son espacios como muy explícitamente pedagógicos, ¿no? Comunicativos. Pero el espacio significa algo, hay una posibilidad de leer en clave pedagógica, más bien se trata ampliando lo educativo, ampliando lo pedagógico. La sola existencia de esos espacios tiene una potencia que, no sé, me gustaría como escucharte cómo lo piensas. Y también pensaba en el caso de Utópicas, pues como también es un espacio que está en el centro de Coyoacán, el acceso de los costos, todo eso que problematizaste, que creo que entra muy bien en diálogo con lo que nos compartía Norma, y que
que creo que es un desafío, es pensar a ver si las bibliotecas de entrada que estén pensando en clave de publicaciones feministas, podemos pensar las bibliotecas de publicaciones feministas desde una mirada también popular. Territorialmente habría que reterritorializarlas, pensar lo pedagógico más allá, como o sea, ya su existencia a mí me interpela, una librería feminista me interpela y me dice, o sea, algo chido está ocurriendo, ¿no? Pero claro, después pienso, bueno, está en el centro de Coyoacán y luego son carísimos de París, o sea, maravillosa la traducción de Hermanas y maravilloso quienes la tradujeron, pero luego pues tampoco era así como decir, pues sí, 50 euros a lo mejor sí los doy y que no costaba, ¿no? O sea, como que me gustaría escucharte más al respecto. Para el caso de Mariana me parece súper interesante cómo es un enorme desafío hacer el baje didáctico de las reflexiones de Freire, y algo que me gustó mucho que dijiste, como porque las produces porque Freire es diálogo, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que ya de entrada está como es súper interesante. Me pregunto también como, bueno, ¿qué sigue y si han pensado en otros espacios, de nuevo como más en la articulación de lo popular, de la divulgación, o sea, qué otros proyectos se plantean en el horizonte, qué otras temáticas también, o sea, como me parece muy valioso pensarlo con infancia, con niñeces, ¿no? En estas situaciones, como que es súper interesante. Y para Norma, bueno, no sé, yo tengo muchas preguntas, pero yo regresaría a la idea del campo en singular más que campos porque creo que tiene sus particularidades. Creo que ahí le hace falta la idea del hábitus, que es lo que te permite como pensar también en términos de posiciones. Y como pregunta, como provocación, pues muchos y muchos, por aquí está Mariana, que dio un taller de fanzines en el seminario hace un montón de años, y algo que yo me pregunto ahora es si no estamos institucionalizando y neutralizando la potencia de las fanzinas en nuestros espacios educativos, o sea, porque de pronto está muy increíble, como que nos tiene todas estas formas, además de como de ponerle cuerpo a la apropiación de los procesos y de las reflexiones. Hay algo material que nos toca, ¿no? El perfume, o sea, no sé, hay algo del cuerpo que está. Pero me estoy preguntando ahora si no estamos haciendo justo contra lo que no nos hemos compartido, lo que podamos escribir, a propósito de institucionalizar las fanzinas en nuestros espacios de educación en esta universidad. O sea, ahora sé que hacen unas cosas maravillosas, está la fanzinoteca, todas y todos aquí usamos fanzines para trabajar en nuestras clases. Y entonces como que justo parece que la academia tiene una gran capacidad de fagocitar espacios que surgen desde los espacios subalternos, ¿no? Para contrarrestar, y entonces ahora ya va a ser que las fanzinas ya después cuesten 5,000 pesos porque fueron así las joyas de la... Acabo de comprar unas revistas justo feministas en Colombia carísimas de París porque eran las facsímiles de una revista popular, o sea, ¿sabes? Esas cosas como... No porque lo vayas a resolver, sino pero muchas felicidades a las tres, es una mesa preciosa y muchas gracias por tener estos trabajos tan frescos y bonitos, no sé, estoy muy conmovida. Agradecer la mesa. A mí me gustó mucho la propuesta del proyecto del coloquio, pero esta era la mesa del coloquio, porque es la única mesa con perspectiva feminista, y eso es algo que celebrar, porque también nos ha costado mucho trabajo hacer articulaciones sobre proyectos de edición, lo que involucra la edición con perspectiva de género y feminismo. Yo me sumo a los comentarios de Maggie, pero agregaría otra pregunta a propósito de lo que señala. En el caso de Mariana y Melanie, me encantaron las ponencias, sobre todo porque parten de una problematización de espacios o producciones editoriales con perspectiva interseccional, ¿no? Mariana lo señala de cajón
y Melanie también hace un señalamiento de comienzo de quiénes son los que pueden producir bajo una lógica patriarcal, quiénes editan, qué autores se reciben. Pero también hay una suerte como de contradicción, como señala Maggie. En el caso de Utópicas, que es una librería que hay que festejar, al mismo tiempo había que poner como ciertos acentos, diría Micaela Drula, a propósito de la presentación de las Hermanas del Llame cuando estuvo con Junco, de que también es cierto que ciertas posiciones en las librerías feministas juegan también en la lógica interseccional, por lo menos en la situación económica, ¿no? Que era uno de los conflictos que tenía Mica para ver si publicaba o en ONA o en La Cosecha, finalmente se iba a quedar ella en Chiapas, ¿no? Entonces, ¿cómo replanteamos esto para también recuperar las propuestas que hay, disidencias para trabajar editoriales con publicaciones feministas y con trabajo de bioética, que es maravilloso, pero al mismo tiempo que pueden caer en una lógica de volver a caer en la dimensión interseccional? Y en el caso de Norma, yo estoy muy entusiasmado. Yo no tenía el placer de conocer a Norma hasta hace unos intersemestrales, y me parece que retomar lo de Bourdieu es potencial, recuperando la posición que señala Maggie de campo en singular tiene cierta potencia y fuerza, y pensar más bien las diferentes institucionalizaciones. Yo lo pensaba a propósito del ejemplo de Casa, pues como todas estas se desprenden de este campo particular y singular y van construyendo particulares. Estaba pensando más en la lógica de Marcela Gómez Ollano entre lo instituido y lo instituyente. A mí me parece importante porque también nos puede ayudar a pensar la relación entre política educativa y las ediciones respecto a publicaciones educativas, que es un pendiente que tenemos en el proyecto. Entonces, escucharte me pareció en ese sentido maravilloso. Y reitero la pregunta de Maggie, ¿qué pasa cuando volvemos a institucionalizar? Pasa mucho, es histórico, que cuando en la lectura didáctica en la escuela se recuperan cosas, se terminan de acartonar, se vuelven parte de la estructura fagocitante de la academia, que finalmente aún la UNAM, con todas sus maravillas, y que sea pública y todo lo que tiene en su historia, la lógica de la construcción de las universidades en el presente es completamente capitalista. De ahí que también fagocitan en la misma lógica los saberes que van recuperando para instituir, legalizar en términos de campo que se puede recuperar o no. Pasa mucho, de repente cuando los autores entran en moda, en su momento Gadamer estuvo de moda con la hermenéutica, Foucault también, ¿no? Y se terminan institucionalizando, se acartonan y pierden sentidos, arrebatados de otros espacios por los cuales se originaron, ¿no? ¿Cómo podríamos poder cuidar estas formas de producción que intentaron en sus comienzos romper la lógica del campo editorial, pero que cuando los jala la universidad, lo jala la didáctica, en términos de la institución escuela, se quiebran? O a lo mejor pensaba con lo de Maggie, entra y soltarlo, porque si la academia lo mantiene, lo rompe, lo va a quebrar, se va a quebrar. Y pasa lo mismo como se ha institucionalizado el feminismo en los cursos de actualizaciones docentes. Ha perdido mucha lógica y sentido, que ahorita en la Nacional Preparatoria y CCH, que se viene la nueva materia de género, que es obligatoria en el primer año, vemos que en los cursos de la Dirección General, tanto CCH como Escuela Nacional Preparatoria, no tienen docentes, porque tendrán los cursos, pero no tienen, como dicen las mismas feministas, lo dice Marisa, la actitud para transformarse y pensarse de cara a un posicionamiento feminista, ¿no? Entonces, ¿tú cómo pensarías esta preocupación, no para resolver cosas, pero sí es un cuidado latente que tendríamos que tener? Porque a todos nos pasa. No, y gracias, es la mesa que más esperaba, estuvo hermosa y da mucho que pensar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí, Melanie, ¿cómo pensar pedagógicamente las presentaciones de libros, hablando exclusivamente de Utópica? Y para mí el caso es muy peculiar porque haber visto a Dalia de la Serra en un evento en el que todo estaba abarrotado, me da gusto, o sea, que los temas en cuanto a masculinidades, por ejemplo, en Utópicas, sea una prioridad editorial. Pero, ¿cómo si se encuentran algunas pautas para pensar pedagógicamente ese tipo de eventos, hablando de la posibilidad de diálogo directo con los autores, por ejemplo? ¿Cómo podría
¿Qué nos podrías recomendar para pensar pedagógicamente estos espacios en torno a Utópica? ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría también plantear y rescatar algunas cosas. Bueno, que nos planteó Melanie, me hizo preguntarme, ¿no? En la academia se está intentando rescatar a las escritoras mexicanas. Elena Torres Cuellar fue una importante figura para la pedagogía mexicana. Fue la que desarrolló los desayunos escolares, una luchadora feminista en una época en la que el machismo abundaba, ¿no? Entonces, realmente nos estamos interesando por conocer a las escritoras mexicanas y sus publicaciones. Torres Cuellar fue una gran escritora, pero sus escritos fueron adjudicados a otros hombres, ¿no? Entonces, también creo que es importante considerar el rescate de las escritoras mexicanas en nuestro país. Y en cuanto a lo que Paulette nos decía, ¿no? También me surgieron muchísimas ideas, cómo lo que hemos aprendido a materializarlo, ¿no? Cómo transformar la realidad por medio de la escritura. Y también la escritura, cómo nos lleva a reflexionar y cuestionar los aspectos de la vida cotidiana que ya damos como presentado, ¿no? Los roles, incluso desde el aspecto de los animales, ¿no? Y también la importancia de la edición y la publicación. Adentrarnos en estos aspectos, conocer cómo publicar, cuál es el proceso, eso también es muy importante como pedagogos, ¿no? Y cómo vincular nuestra carrera con otras disciplinas, cómo abrirnos para otras disciplinas para colaborar y producir realmente pues textos que puedan transformar las realidades. Y lo que Norma nos decía, ¿no? Siento que es volver a lo básico en la escritura, conocer al lector, al contexto, conectar con él, ¿no? Y comunicarnos con él en su idioma, ¿no? Entonces, bueno, usamos las palabras para que puedan responder las preguntas brevemente. Sí. Okay. Bueno, pues primero quiero agradecerles sus comentarios y las preguntas que pues, les hizo surgir cada una de las ponencias. Creo que eso es lo importante en estas presentaciones, que no nada más nos quedemos con lo que nosotros decimos, sino que ustedes a su vez hagan una pregunta y nos regresen y nosotros podamos volver a contestar para que podamos seguir generando pues estas reflexiones, ¿no? Entonces, primero voy a iniciar con las preguntas, los comentarios que nos hizo Angélica. Bueno, primero me mencionaba esta parte de cómo pienso los espacios, ¿no? ¿Cómo pienso el espacio? Bueno, eso es algo muy interesante porque cuando yo inicié con este tema, sabía que cuando yo visité Utópicas por primera vez, que vale la pena, y quiero decir esto, actualmente Utópicas está en Coyoacán y desde el inicio he estado ahí, pero ya lleva 3 veces que se cambia de domicilio. Entonces, yo la vi la primera vez en su segundo domicilio, que era un lugar muy chiquito. Cuando yo la visité, pues es realmente es asombroso entrar ahí, ¿no? Que ves otros libros distintos, y no solo es como tal un libro como lo que conocemos, pues que es académico, sino también pues están los fanzines, ¿no? Que es justo el que también está que al final es algo escrito y que nos muestra algo, ¿no? Entonces yo veía los libros, veía los títulos y después los empezaba a relacionar con las clases, especialmente al taller de educación formal 3 que imparte la profesora Tania Centroman. Todos los temas que ella imparte tenían que ver mucho con lo que yo había visto en esa librería y a su vez los llevaba a otras clases. Entonces yo decía, yo quiero hacer algo con esa librería, quiero ver qué posibilidades de la educación existen y cómo nosotros podemos entrar ahí, ¿no? Porque de hecho la librería, como lo comentaba, fue una creación de Marta. Y Marta, ella estudió comunicación y creación literaria. Nada pedagógico, ¿no? O sea, solo es eso, que podemos pensarlo así. Pero después yo decía, el espacio por sí, pues ya es muy importante, porque el que nosotras, que comencemos a crear estos espacios en el que se vean otras perspectivas diferentes con las que hemos normalmente crecido, que ya lo mencionaba en la educación básica, con estos textos y demás. Pues yo veía, el espacio por sí ya es algo, o sea, ya es algo la forma en cómo está constituido y toda la amplitud de textos que tiene. Entonces yo decía, bueno, el espacio es una parte, pero ahora, ¿qué hacemos con ese espacio? El espacio está, pero nosotros lo resignificamos
lo cambiamos y lo transformamos. Entonces, cuando yo iba a sus intervenciones, a sus talleres y demás, yo veía que ahí empezaba a pasar algo, que ya no solo se quedaba en el mero texto, ahí acomodado alfabéticamente y por temas. Yo veía que sacaban un texto, lo leían, lo presentaban, hacían preguntas detonadoras y las personas contestaban desde sus experiencias, desde lo que habían leído, desde otros aspectos, ¿no? Desde otros textos, algunos videos que hicieron y demás. Entonces, pues ahí está ocurriendo algo. Entonces, yo empecé a pensar el espacio, no como lo que es en términos materiales, sino más allá de eso, como en algo intangible, en lo que, cómo nosotros convertimos ese espacio, ¿no? Entonces yo lo veo así, no como el espacio físico como tal, de lo que está distribuido y demás, sino con lo que nosotras y nosotros hacemos y queremos que suceda con ese espacio, a partir de lo que presentan, dicen y demás. Eso por un lado. Otra situación que también mencionaba que es pues este aspecto, ¿no? De cómo Utópicas pues está ubicado en Coyoacán, pues los precios que tienen los libros, quienes pueden acceder, porque pues sabemos que pues Coyoacán es un lugar que está muy capital. Entonces, pues sí es difícil acceder ahí porque, por ejemplo, aquí en tan solo en la Ciudad de México, en el estado, es la única que existe y de la que se tiene registro, ¿no? Que es así explícitamente pues feminista. Las demás, pues como mencioné, están en otros estados, que pues si pueden ir, pues qué bien, pero si no pueden ir, pues no. Entonces, desde el hecho de que Utópicas esté ahí, pues sí, justo, es muy difícil que alguien pueda acceder, pues si hasta Coyoacán, si está en el estado, o si está hasta el otro lado, sumando a lo que viene, ¿no? Si les gusta un libro, pues son libros que pues sí, llegan a ser muy caros, ¿no? Hay libros que están hasta en los 700 pesos, ¿no? Entonces, si quieres dos de esos, pues, súmele, ¿no? Y son libros pues, que sí son importantes, pero pues son caros, sí, concuerdo, ¿no? Que así como Utópicas tiene esas oportunidades para pensar y resignificar pues estos saberes de las mujeres y demás, pues sí que también atraviesa muchos desafíos que vale la pena pues remarcarlos, resaltarlos y ver cómo podemos atravesarlos y que no volvamos a caer pues en institucionalizar los libros, institucionalizar el saber, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, nada más para rescatar la última pregunta que me hacían en esta parte de cómo en las presentaciones, por ejemplo, cómo podemos abordar desde un aspecto pedagógico, pues como lo mencionaba, ¿no? Que estas actividades fomentan y pues abrazan el desaprendizaje. O sea, la educación también es desaprender y desaprender. Podemos estar ahí, escuchar y encontramos, nos ponemos en encuentro con otras ideas y desencuentro con las nuestras. Entonces creo que es ahí partir, ir pensando en que vamos a escuchar, llevamos nuestras propuestas, pero también es aceptable y es válido que esas ideas con las que íbamos, pues también las erradiquemos o las eliminemos o las delimitemos, ¿no? Como volver a aprender y desaprender. Entonces, esa es la forma en la que yo veo que es posible integrar una perspectiva pedagógica en cada una de las intervenciones que realiza esta librería. Muchas gracias, Mariana. Pues primero me preguntaban como qué sigue a partir de esta publicación y pues bueno, el libro con el que estoy trabajando ahora pues yo no tenía como el gusto de conocer a las demás ponentes, pero escuchándolas me di cuenta de que la mesa estuvo así como bien integrada porque justo este libro iba a ser un fanzine y vamos a hacerlo con esa lógica porque pues además de la pandemia y todas las editoriales todo estaba cerrado, dijimos, igual es que meter el proyecto en una editorial significa cubrir con un montón de requisitos, ya no iba a ser lo que nosotros queríamos, ¿no? Iba a ser lo que nos pidieran. Entonces vamos a hacer la publicación independiente, alejándonos de las pautas editoriales, porque al final vamos a tener un resultado que no va a ser lo que estamos pensando en este momento. Ya no se pudo hacer como fanzine porque salió un poco curioso, entonces como la idea de ponerlo así como la rapita, porque además las personas que son como nuestros círculos anestesistas, que son como muy punks, de repente, muy de, es que la academia se apoya de todo, y dijimos, híjole, si sacamos un texto, parece público, y les decimos, son estos 700 pesos, nos van a decir, como que me estás sintiendo el conocimiento que es público, y que es de todos, ¿no?
Entonces el libro fue muy económico, no pudo ser fanzine porque salió un poco más grande, pero el que viene va a tener las mismas características, porque además ahora, aprovechando que estoy trabajando con niños y niños en la casa hogar, pues les estoy invitando a escribir. Ahora el libro es de cuentos antiespecistas, o sea que sobre respeto hacia otros animales desde una perspectiva antiespecista, y pues ellos están escribiendo sus cuentos. ¿Y qué editorial me va a querer publicar un cuento que no está escrito así como con pincitas, con un dibujo que no está como perfectamente bien hecho? Pues va a ser súper difícil. Entonces, el siguiente reto es como también caer en esto de que nos dimos cuenta de que a veces es muy adultocéntrico todo, ¿no? Estamos haciendo libros para infancias adultos, ¿no? Entonces yo voy a tener diferencia de adulto, te voy a decir a ti, niño, que es lo que es importante, ¿no? Que tienes que aprender y que no. Entonces dijimos, bueno, si vas a hacer un libro de cuentos para niñas y niños, pues que escriban a las niñas y niños, ¿no? Que expresen ahí, porque otras niñas y niños se lo lean, pues tal vez hasta les signifique más que lo que un adulto después. Entonces, eso es lo que sigue en el otro libro. Y pues Muchas gracias, María. Brevemente, por favor. Sí, bueno, pues esa pregunta ya me la han hecho, pero con el rap. ¿Por qué? Porque cuando yo lanzo la propuesta de History Rap, me dicen, o sea, cuando la lancé en un coloquio de artes, me dijeron FUNA, pero cuando la lancé en un coloquio de hip hop, me dijeron, ¿y cuál sería? No, me dijeron, ¿y por qué no das talleres para enseñarnos a hacer rap adentro de la escuela, no? Y yo en ese momento sentí así como, que no, esto no era el objetivo principal, ¿no? Y creo que tanto con el rap como con el fanzine, lo medular es reflexionar primero el espacio áulico. Pues eso es lo primero, reflexionar el quehacer dentro del aula de forma personal, porque no podemos abordar o detener que fagocite toda la institución. Pues eso no lo podemos detener a nivel personal, pero lo que sí se puede combinar es la reflexión intrínseca de yo como agente, como profesor, ¿no? Hasta qué punto me apropio de cosas y hasta qué punto el propio sentido de aula permite que se generen cosas al interior. O sea, también el aula como espacio, no físico, sino simbólico, implica que existan actores, prácticas, etcétera, que se suscitan y que se relacionan al interior. Eso sería como la primera reflexión, digamos así, ¿no? Y lo segundo, pues obviamente, pues, al no capitalizarlo, ¿no? Porque en la introducción que hicimos el propio yo, fue que que las chicas y los chicos abordaran textos femeninos y saber de qué manera nos iban a apropiar e interpretar para la divulgación interna del aula. No decimos, y después los vamos a vender o los vamos a calificar en términos numéricos. El propio yo decidimos no calificarlos, porque ¿cómo vas a calificar una cuestión sentimental, etcétera? 10, 8, 5. O sea, tenía un estilo particular, digamos así, ¿no? Entonces yo pienso que tanto como con el fanzine, como con el rap, como cualquier otra cosa que venga de lo popular y se sitúe en la institución, no creo que se pueda detener si la institución desea que se funcione, porque por eso existen hoy día fanzines de millones de textos, ¿no? Que ya están. Sino más bien la reflexión sería para qué los utilizamos, en qué sentidos los utilizamos a nivel profesorado, digamos así, o a nivel estudiantil, o a lo mejor nace desde los estudiantes de iniciativa, porque frenarla, pensando que la está fagocitando y tener la paranoia, ¿no? O sea, también es convidar a los actores al interior del aula a gestionar relaciones con los textos, porque al final del día esa era la intención del profe y mía. ¿Cómo te relacionas con el texto? ¿Qué haces a partir de él? De hecho, le dijimos, y si no quieren hacer un fanzine así, estrictamente, pueden hacer algo más y hasta nos entregaron una coreografía de baile. Esa es la intención de presentar esto. A nivel editorial, pues sí está el riesgo y sí puede pasar, pero yo pienso que a nivel aula, profesor, la respuesta está en la reflexión que hace el profesor con si lo toma como un instrumento, no en términos técnicos, o más bien como una oportunidad. Muchas gracias, María. Agradecemos a nuestras expositoras y su presencia y les invitamos a quedarse con nosotros para la presentación del libro Filósofas Mexicanas de la Educación Siglos XIX y XX. Muchas gracias por su asistencia.